Hola, queridos estudiantes, queridos jóvenes. El día de hoy vamos a hablar sobre las fobias. Las fobias. La fobia es un tema que trató el joven Freud, el primer Freud, con predilección. Es un tema que a él le preocupó mucho porque estaba relacionado con esta transición entre la neurosis de origen orgánico y la neurosis de origen psíquico. Entonces, el tema se prestaba inicialmente para ser definido como parte de un proceso histérico. El que padecía una fobia era un histérico. Esa era la tónica del momento. Pero lo que descubre es que la fobia no necesariamente está condicionada por un proceso orgánico. Quiere decir entonces que la fobia de alguna manera está asociada con un proceso psicogénico, de origen psíquico, en algunos casos. Entonces, en esos casos, resulta que la fobia se comporta como una especie de preangustia o proceso de angustia. Preangustia, porque podría desarrollar más angustia. O proceso de angustia, porque es parte de un complejo, de un conflicto bien organizado, como tal, imposible totalmente de entender desde el consciente, desde el yo, pero que se caracteriza por, primero, tener una especie de pánico, no miedo, pánico, fijado en un objeto o desencadenado por estar frente a un objeto que en todo sentido racional no es causa de temor. La fobia se continúa en cualquier momento ante ese mismo objeto que normalmente no causaría a nadie temor. Quiere decir entonces que la fobia es de una dirección energética fija hacia un objeto que está también precisado, pero que no causaría normalmente temor. En ese sentido, la fobia es una angustia exagerada y se puede clasificar como parte de las neurosis comunes. Una persona neurótica perfectamente podría entonces tener esa angustia llamada o asociada con la fobia. Por ejemplo, angustia, fobia, pánico ante el encuentro con la soledad. No puede estar sola en su casa. No puede estar sola en el edificio. No puede estar sola en el ascensor. No puede estar sola en la calle, en la plaza, en la iglesia. Fobia ante la soledad. Podría estar asociado con procesos de depresión. Y en ese sentido, las personas que están alrededor de una persona fóbica podrían generar a su vez angustia, con lo que refuerza a su vez el proceso de angustia de esta persona ya depresiva. Por otra parte, la fobia podría manifestarse como miedo a envejecer, miedo al paso de los años, miedo a comprender que se ha perdido la vida. Y en ese sentido, se asocia con recuerdos y también se asocia con olvidos inconscientes, con recuerdos y no se sabe cómo es que aparecen los recuerdos. Y entonces el psicoanalista tendría que asociar ese recuerdo con la fobia y con la angustia y cómo se manifiesta esa fobia. Podría también aparecer la fobia de una manera exagerada, por ejemplo, cuando se dan supuestos. La persona tiene temor al futuro y aparecen los supuestos. Es que si tal cosa ocurre, es que si no apruebo el examen, es que si no me llega a querer nadie, es que me van a abandonar, es que mi padre no me quiere a lo mejor, es que los profesores me tienen la puntería puesta, es que Dios me tiene castigado. Supuestos. Y entre esos supuestos se esconde la angustia del futuro.
Fobia al futuro. Fobia a todo lo que es un deber, una tarea, una obligación. Fobia. Y hay otras exageraciones donde los miedos son exagerados. El miedo exagerado e incontrolado, por ejemplo, a la persona extraña, a todo lo que es novedoso, a todo lo que significa cambio. Vean que eso se asocia con una conducta. La persona dice no, 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 no. Pero en el fondo está diciendo no porque tiene una angustia, un temor exagerado, diría Freud, hacia un acontecimiento que inicialmente no entiende. Fobia al emigrante, al que es de otra piel, al que es de otra religión, al que tiene ideas distintas, al que come distinto, a todo lo extraño. Y puede darse fobia, por ejemplo, a encontrarse en un lugar, ¿m? En una plaza, en un mercado, rodeado de gente. Podría darse una fobia a estar encerrado. Estamos en una reunión y cierran la puerta para escuchar más. Pues esta persona de un momento a otro se exalta, se pone nerviosa, le sudan las manos, le suda la frente, se lleva las manos una y otra vez, se las frota, trata de controlarse, se lleva las manos algo y empieza a jugar con ese algo, entra en pánico porque sufre claustrofobia, porque está encerrado. Hay otro tipo de fobias que están asociadas a procesos que podrían ser de origen orgánico, que podrían tener un trastorno mínimo orgánico también, pero que también podrían ser comunes con una neurosis psicógena, ¿ya? Con una neurosis que tiene como base un estancamiento, una fijación en el desarrollo de la sexualidad psicológica, de la maduración de la sexualidad. Es el caso, por ejemplo, de las fobias histéricas. ¿Qué es lo que está de fondo? En una fobia histérica, ¿qué es lo que está de fondo? ¿La histeria o la fobia? Si es la histeria, hay que descartar que hay un principio orgánico. Siempre habría que establecer qué fue lo que desarrolló la histeria. Y podríamos descubrir que no, que la histeria tiene una gran dosis de neurodesarrollo de la sexualidad reprimida, distorsionada, amputada. En cuyo caso, no estamos realmente ante una fobia histérica, sino ante una angustia histérica. Ante una fobia de origen angustioso, básicamente angustia, pero que se asocia y se precipita de una manera desproporcionada, incluso psicosomática, porque el cuerpo empieza a ser alterado, pero su origen es verdaderamente psicogénico, está en la psique, en un proceso de mala maduración del desarrollo de la sexualidad. Otra fobia que puede aparecer es la fobia traumática. ¿Es orgánica o es psicogénica? Depende, ¿no? Depende. Hay que estudiar el caso. Freud se dedica a estudiar el caso. El caso de Ana O. era un caso sumamente llamativo a este respecto. El caso del niño con miedo a las ratas, o del niño, del joven con miedo a los lobos. ¿Por qué? Pero un ejemplo muy claro es el ejemplo de la guerra. El que ha quedado lisiado como consecuencia del ejercicio militar y que ha perdido una mano,
El que ha perdido una pierna, un ojo, está lisiado, pero también está traumado psicológicamente. ¿Qué es lo que ahí predomina? Se puede hablar de una fobia traumática si el proceso se desencadenó efectivamente a partir de la pérdida del miembro, de la extremidad superior o inferior, del ojo, de los dos ojos, de la visión, del oído. La bomba le explotó cerca de los oídos y quedó sordo para siempre. De la salivación, de la respiración, respiraron cloro. La Primera Guerra Mundial terminó cuando a algunos se les ocurrió hacer comprimidos atómicos, comprimidos de bomba, de cloro, y las tiraron sobre caballos, personas, ciudades civiles. Y eso deja una huella traumática. No quiero toser porque cuando toso me sale, escupo sangre. No puedo escuchar nada. Y por más que grite no me oigo, ni me oyen. Y más bien todos se histerizan a mi alrededor. Fobia traumática. Hay un daño orgánico que está asociado posteriormente a un miedo que se exterioriza. Y entonces lo que hay que precisar es si hubo un golpe moral, si hubo un golpe personal, y ese golpe personal, ese daño, ese choque, esa fricción que hemos llamado, que se da por lo que Freud llamaba el contagio vivencial, puede originar una fobia moral, una fobia traumática, pero de origen moral. No soporto a las personas que gritan, porque me recuerda a mi madre que gritaba mucho. No soporto a los novios el 14 de febrero. Y realmente lo que tengo por medio es la angustia, los celos organizados como angustia, como reacción con deseos de salir en carrera al ver a los novios, porque yo sufrí las consecuencias, yo por mi experiencia sé, dice la viejita, dice el muchacho, dice el señor, que los novios y las novias mienten y son estúpidos. ¿De dónde saca eso? Es porque tiene una fobia moral. ¿Mm? Porque ha sufrido un golpe moral, diría Freud. Fobiodipsia, también llamada hidrofobia. Es miedo a todo lo que significa líquido, agua. Freud hizo una especie de psicoanálisis con esto y dijo esta gente que tiene hidrofobia, en el fondo lo que le temen mucho es a todo lo que es tranquilo, puro, a todo lo que es volver al vientre materno. Temen perder a su madre otra vez. Quisieran tener a su madre, pero así como la quieren tener, como está en un conflicto neurótico, también la temen perder. La quieren tener, pero la temen perder. Por eso se les formó el conflicto. Hidrofobia, miedo a tomar agua, miedo a tocar el agua, miedo a bañarse, a hacerse una ducha, miedo, miedo a tomar un jarabe, porque es líquido. Y luego, un problema bastante serio, es la fobia, la fobia a los miedos, el temor a tener miedo, lo que es bastante paradójico, porque al final la persona que no quiere tener miedo, tiene miedo de tener miedo. ¿Qué fue lo que originó? ¿Qué es lo que origina esto? ¿Un daño orgánico? ¿O es un daño por haber vivido una experiencia frustrante, traumática? ¿Qué originó qué? ¿Qué dio lugar a qué? Como ven, lo que hay que hacer aquí, el consejo de Freud, es atenerse a cada
cuadro clínico, a cada historial clínico. Lo que está de previo es, en el psicoanálisis, siempre hacer un rastreo del desarrollo de la psicosexualidad y del desarrollo maduracional del cuerpo. Solo así podríamos saber, diría Freud, efectivamente cuál es el origen de los diferentes procesos de la alteración de la conducta. Espero haberles aclarado un poquito el tema y también espero encontrarlos en otro pequeño video. Muchísimas gracias y hasta la vista.